A la vanguardia del avance científico está el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, CERN, renombrado por sus contribuciones innovadoras a la física de partículas. Recientemente, el mundialmente famoso Laboratorio de Física de Partículas reveló un descubrimiento extremadamente raro realizado por su gran colisionador de hadrones, el cual podría cambiar completamente nuestra comprensión del cosmos. Los científicos creen que este extraño hallazgo podría revelar la presencia de vida alienígena en una realidad paralela. Esta idea innovadora ha generado entusiasmo y una intensa discusión entre los expertos. ¿Será que esta gran revelación remodelará nuestra comprensión del cosmos? Y, si se confirma, ¿qué conocimientos profundos ofrecerá este descubrimiento sobre la naturaleza de la propia realidad? Únase a nosotros mientras exploramos los descubrimientos recientemente publicados, investigando cómo los científicos del CERN están rompiendo el silencio sobre este nuevo hallazgo escalofriante que tiene el potencial de cambiar todo lo que sabemos. Pero antes de comenzar, no se olvide de dar me gusta y suscribirse al canal. El Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, más conocido por sus siglas CERN, se ha hecho famoso por sus experimentos audaces desde su creación a mediados de la década de 1950. Ha estado en el centro de atención varias veces por buenas razones, pero sus experimentos también han suscitado preocupaciones sobre la posible formación de agujeros negros, fisuras en nuestra realidad y muchos otros riesgos. Uno de los logros más famosos y controvertidos del CERN fue la construcción del Gran Colisionador de Hadrones, LHC, el mayor acelerador de partículas del mundo. Inició sus operaciones el 10 de septiembre de 2008 y sigue siendo la adición más reciente al complejo de aceleradores del CERN. El LHC se extiende por 27 kilómetros de imanes superconductores y una serie de dispositivos de aceleración que aumentan la energía de las partículas a medida que pasan por él. La superinversión del CERN costó más de 4.5 mil millones de dólares, y muchos argumentarían que ese dinero fue bien gastado, ya que el LHC ha resultado en algunos de los descubrimientos más significativos de las últimas décadas, como el descubrimiento del bosón de Higgs y muchas otras partículas desconocidas anteriormente. Esta gigantesca máquina es capaz de acelerar diferentes partículas alrededor del anillo hasta alcanzar una velocidad cercana a la de la luz y completar más de 11.000 vueltas por segundo. El LHC hace esto con una secuencia de electroimanes muy poderosos que generan un campo magnético dentro del acelerador casi 1000 veces mayor que el campo que rodea la Tierra. Algunos han expresado preocupación sobre el impacto de la creación de un campo magnético tan fuerte en los electrónicos cercanos, así como en su efecto en el propio campo de la Tierra. Cuando estas partículas alcanzan su velocidad máxima, 0.991 veces la velocidad de la luz, las partículas que se mueven en direcciones opuestas son forzadas a encontrarse en una colisión violenta, liberando una inmensa energía y una variedad de partículas. Cuando las partículas colisionan, una corriente de partículas se dispersa en todas las direcciones, con la mayoría de ellas durando solo fracciones de segundo antes de desaparecer. Cambiar la fuente de partículas permite a los investigadores descubrir nuevas partículas en esta explosión. Detectores ultrasensibles especialmente desarrollados están instalados alrededor de los sitios de colisión para registrar toda la información de cada colisión. Esta cantidad de datos aumenta rápidamente y requiere una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo para ser procesada. Cada año, los experimentos del LHC generan más de 15 petabytes de datos brutos sobre estas colisiones, que deben ser meticulosamente analizados para extraer la información deseada por los investigadores. En 2017, el LHC alcanzó un hito significativo al almacenar permanentemente más de 200 petabytes de datos en sus bibliotecas de cintas. Para poner esta cantidad de datos en perspectiva, un petabyte es comparable a aproximadamente 250.000 películas. Pero, al final, ¿qué es exactamente lo que están buscando en todos estos datos? Se detectó algo que estaba sucediendo con un tipo específico de quark. Los quarks son los bloques fundamentales de la materia y existen en una variedad de tipos, según los físicos. Algunos de estos tipos de quarks son muy inestables y decaen en otras partículas en un abrir y cerrar de ojos. El quark bottom, con una vida media de 1.5 billonésimas de segundo, se ha convertido en el foco de atención debido a una aberración específica.
su patrón de degradación difería de lo que los científicos esperaban según el modelo habitual. De acuerdo con las previsiones, cuando un quark bottom decae, es impactado por la fuerza débil y se transforma en un conjunto de partículas más ligeras conocidas como leptones, ya sea un electrón o un muón, con el modelo estándar prediciendo una probabilidad de 50-50 para ambos. Sin embargo, los datos del LHC revelaron que estos quarks decaían en muones solo el 70% de las veces en que decaían en electrones. Esta disparidad solo podría existir si un tipo de partícula previamente desconocida estuviera involucrada en el proceso. Esto llevó a algunos académicos a sospechar que una nueva forma de física podría estar en acción. Una nueva partícula portadora de fuerza implicaría una nueva física que podría expandir el modelo estándar y responder a muchas preguntas confusas. La posibilidad de una nueva física. La teoría del modelo estándar proporciona nuestra mejor comprensión de cómo el mundo peculiar de las partículas actúa. El modelo estándar es un marco científico que explica precisamente todos los aspectos de nuestro conocimiento sobre los elementos constituyentes del mundo físico. Sorprendentemente, a pesar de su alto grado de precisión, los físicos están bien conscientes de que este modelo aún necesita ser complementado. El modelo estándar describe solo 3 fuerzas fundamentales: fuerza electromagnética, fuerza fuerte y fuerza débil. Actualmente, no hay una descripción de la fuerza de la gravedad o una explicación para la materia oscura, el tipo prevalente de materia en el universo. Durante experimentos recientes, los investigadores descubrieron una discrepancia en los datos que estaban evaluando, que difería de lo que se conoce sobre el enfoque estándar. Aunque no es raro encontrar resultados fuera de este enfoque, dada la cantidad de datos producidos por el LHC, esta vez algo despertó el interés de los científicos y vieron la necesidad de investigar más a fondo para descifrar este nuevo evento. ¿Qué podría ser esta nueva fuerza? Para explicar este descubrimiento inesperado, los investigadores postularon la existencia de una nueva partícula básica que llaman zeta, una partícula portadora de fuerza. Aunque esta fuerza es muy probablemente extremadamente débil, pues no ha habido señales de ella hasta ahora, los investigadores creen que interactuaría de manera diferente con electrones y muones. Sin embargo, la extensión de sus interacciones con partículas del modelo estándar permanece desconocida por ahora. Si los científicos descubren nuevas partículas portadoras de fuerza, será un avance esperado desde hace décadas en la física. Los físicos creen que, si este descubrimiento se confirma, ayudará a desentrañar misterios de larga data del cosmos y explicará cuestiones antiguas, como ¿qué es la materia oscura? Y ¿cuál es el papel del bosón de Higgs en la actualidad? Algunos científicos creen que esta fuerza aún no descubierta podría ayudar a cumplir uno de los objetivos más importantes de la física a lo largo del último siglo: unificar las fuerzas básicas de la existencia. ¿Qué tiene que decir Elon Musk? Según Elon Musk, el CERN construyó el colisionador de partículas más grande y energético de la historia humana, el Gran Colisionador de Hadrones, entre 1998 y 2008. Más de 10.000 científicos, cientos de instituciones y laboratorios de más de 100 naciones ayudaron en este proceso. Está ubicado dentro de un túnel de 27 kilómetros de largo en la frontera entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra, a aproximadamente 175 metros bajo el suelo. Esto no es todo. La primera colisión ya registrada en el Gran Colisionador de Hadrones tuvo una energía de 3.5 teraelectronvoltios, TeV por haz, aproximadamente 4 veces la del récord mundial anterior. La energía alcanzó 6.5 TeV por haz cuando el LHC fue aún más mejorado. Musk observó que el Gran Colisionador de Hadrones se destaca en las colisiones de haces de protones, además de poseer la capacidad de acelerar haces de iones de plomo. Todos los años, las colisiones de protones y de plomo se realizan típicamente durante un mes. Para los científicos, probar las previsiones de varias teorías de la física de partículas es el principal objetivo del Gran Colisionador de Hadrones. Es importante notar que los científicos están probando las propiedades del bosón de Higgs y buscando la familia masiva de nuevas partículas previstas por las teorías de partículas subatómicas. Los hadrones son partículas subatómicas compuestas formadas por quarks, que están unidos por una fuerza fuerte,
Al igual que los átomos y las moléculas están unidos por la fuerza electromagnética. Los protones y neutrones son dos ejemplos de hadrones ampliamente conocidos, además de los mesones pion y kaon, que fueron descubiertos por primera vez en experimentos con rayos cósmicos a finales de los años 1940 y principios de los años 1950. El LHC impulsa dos haces de partículas opuestos para que puedan colisionar. El bosón de Higgs. El bosón de Higgs se considera una partícula elemental conectada al campo de Higgs. Es la excitación cuántica de este campo, similar a las ondulaciones que observamos en el mar. El bosón es como una nueva especie en el zoológico de partículas. No posee las características cuánticas de la materia fundamental ni los portadores de las interacciones cuánticas, como la fuerza electromagnética, la fuerza débil y las interacciones nucleares. El bosón de Higgs fue encontrado en el Gran Colisionador de Hadrones, un descubrimiento monumental alcanzado simultáneamente por los dos principales experimentos multifuncionales, ATLAS y CMS. El 4 de julio de 2012, se anunció en el CERN el descubrimiento del nuevo bosón escalar, encontrado principalmente en dos canales de decaimiento raros que proporcionaron la señal de decaimiento más pura, resultando en un par de fotones que requirieron un proceso cuántico virtual y decaimiento directo en un par de bosones Z, los portadores neutros de la interacción débil. Aunque el descubrimiento del bosón de Higgs en ese momento estableció el modelo estándar, la investigación sobre esta elusiva partícula no terminó ahí. Uno de los descubrimientos más significativos desde 2012 fue la confirmación del decaimiento de Higgs. Según el CERN, en ese momento, la investigación sobre esta elusiva partícula se profundizaría durante el tercer ciclo del LHC, especialmente cuando se completara la actualización de alta luminosidad del acelerador de partículas en 2029. Esto permitirá que el LHC realice más colisiones, ofreciendo a los investigadores una mayor oportunidad de detectar fenómenos físicos inusuales, como ocurrencias que no encajan en el modelo estándar. El CERN estima que, cuando el acelerador sea actualizado cada año, producirá 15 millones de estas partículas, en comparación con la creación de 3 millones de bosones de Higgs por el LHC en 2017. Esto puede ser útil para identificar varias formas del bosón de Higgs. Teorías que van más allá del modelo estándar de la física de partículas apuntan a hasta 5 formas distintas del bosón de Higgs, algunas de las cuales pueden ser creadas con menos frecuencia que el bosón de Higgs fundamental. Incluso antes de las mejoras, los científicos produjeron evidencias convincentes de un bosón de Higgs magnético. Pero, ¿cuál es la gran diferencia respecto al bosón de Higgs? El campo de Higgs fue increíblemente significativo y crítico en los primeros momentos después de la creación del universo. Dicta la propia naturaleza del vacío que existe en nuestro espacio-tiempo. Es lo que hace que la materia y las interacciones existan como las conocemos, así como la aparición de masa en todas las partículas fundamentales conocidas. Sin el campo de Higgs, y por consiguiente, el bosón de Higgs, el cosmos estaría desprovisto de elementos atómicos, estrellas y vida. ¿Por qué cree que el bosón de Higgs es llamado la partícula de Dios? Los medios populares ayudaron a consolidar el apodo de partícula de Dios al bosón de Higgs tras su descubrimiento. El origen del término se atribuye comúnmente al científico ganador del Premio Nobel, Leon Lederman, quien, con enfado, se refirió al bosón de Higgs como la maldita partícula de Dios, ya que era muy difícil de detectar. Según Business Insider, cuando Lederman escribió un libro sobre el bosón de Higgs en la década de 1990, quería que el título fuera La maldita partícula de Dios. Pero los editores no estuvieron de acuerdo y lo cambiaron a la partícula de Dios. Este fue el inicio de una cuestión entre la partícula y la religión que sigue preocupando a los físicos modernos. Sin embargo, es difícil estimar la importancia del bosón de Higgs y del campo de Higgs, ya que solo las partículas tendrían masa bajo este aspecto de la naturaleza. Esto significa que no habría estrellas, planetas o humanos, lo que puede ayudar a explicar su apodo rimbombante. Además de la necesidad aparente de caracterizar con precisión la nueva partícula, los científicos continúan investigando el bosón de Higgs por dos razones. Primero, quieren saber cómo se originó el vacío físico en el que habitamos en el cosmos primitivo. En segundo lugar, quieren saber cómo este vacío físico puede mantenerse estable.
El campo de Higgs es peculiar porque transmite una energía potencial media no nula para el vacío físico. Esencialmente, esto es lo que hace toda la diferencia en nuestro cosmos. Los científicos creen que acceder a la forma de este potencial energético es responsable de la presencia de la fuerza electromagnética con alcance ilimitado y de la fuerza débil con alcance extremadamente pequeño. Para hacer esto, los científicos deben investigar cómo interactúan los bosones de Higgs entre sí, y para eso, deben crear pares de bosones de Higgs. El bosón de Higgs ha contribuido a responder la cuestión crítica de cómo todas las demás partículas básicas obtienen su masa. Sin embargo, su mecanismo aún no ha sido explicado. Cualquier simetría en la teoría no garantiza esta masa y causa una inestabilidad indeseada. Las fluctuaciones cuánticas pueden perturbar el propio vacío físico. Afortunadamente, esto ocurre en escalas de tiempo mucho mayores que la vida útil conocida del universo. Pero los científicos aún están buscando partículas similares al bosón de Higgs que indicarían la presencia de la nueva física necesaria para estabilizar la masa del bosón de Higgs. Todas estas consideraciones incentivan el estudio de datos significativamente mayores, y si es posible, el acceso a una energía de colisión mayor. Es por eso que, 10 años después, cientos de expertos en todo el mundo permanecen comprometidos con el esfuerzo. El bosón de Higgs fue propuesto por primera vez en 1964 y encontrado en 2012. Los entusiastas de la ciencia se han preguntado por qué tomó tanto tiempo. Esto es porque el bosón de Higgs es tanto masivo como extremadamente inestable. Para crear una partícula tan masiva, los científicos tuvieron que concentrar una gran cantidad de energía en un recipiente pequeño. Necesitaban un colisionador de alta energía. Una vez formadas, las partículas de Higgs se desintegran de varias maneras, con solo una pequeña proporción detectable en relación al ruido de fondo. Los científicos construyeron los mayores y más complejos detectores para identificar tales partículas. Entonces, investigaron cientos de miles de millones de colisiones protón-protón para encontrar la firma de un bosón de Higgs. ¿Los proyectos y descubrimientos del CERN nos permitirán hacer grandes descubrimientos? ¿Nos llevarán a nuestro legado final? Los teóricos de la conspiración tienen 3 principales hipótesis sobre lo que el CERN está realmente haciendo. La primera y más mortal noción que ha llevado a algunas personas a señalar con el dedo al CERN es que la organización está tratando de abrir un portal al infierno. Algunos creen que los experimentos del CERN con partículas subatómicas volando a la velocidad de la luz llevarán a la humanidad más allá de las puertas del infierno final. Sin embargo, el CERN ha afirmado que el objetivo de generar antimateria es entender mejor la materia y la masa. Wikipedia define la antimateria como partículas subatómicas con carga eléctrica opuesta a la de la materia. Los defensores de la teoría del Big Bang creen que la antimateria se formó durante el origen del universo y debería estar representada en igual proporción a la materia. Sin embargo, la antimateria es extremadamente rara. La segunda hipótesis de conspiración sobre el CERN gira en torno al efecto Mandela. El efecto Mandela es un fenómeno en el cual muchas personas recuerdan un evento previo de manera diferente a cómo realmente ocurrió. Algunos teóricos de la conspiración creen que los experimentos con partículas del CERN desencadenarán perturbaciones en nuestra realidad y empujarán a nuestro planeta a otra dimensión, resultando en un efecto Mandela a gran escala. Finalmente, algunos teóricos de la conspiración piensan que ocurren sacrificios humanos en las instalaciones del CERN. Un vídeo supuestamente filtrado en línea en 2016 afirmaba que rituales de sacrificios estaban ocurriendo en el CERN. Las filmaciones supuestamente mostraban a varias personas con capuchas circulando por el campus del CERN. Se creía que las imágenes mostraban a una chica siendo apuñalada en el pecho por las personas enmascaradas. Según The Guardian, un portavoz del CERN salió a desmentir la historia, afirmando que el ritual fue escenificado como parte de una elaborada broma. La cuestión de si hubo o no una investigación policial después de esto aún no se ha aclarado. No es sorpresa que el CERN sea desde hace mucho tiempo el foco de teorías de la conspiración. Como resultado, no es sorprendente que el 5 de julio de 2022, cuando los científicos iniciaron la operación después de 3 años de mejoras y mantenimiento, surgieran teorías de la conspiración en línea.
Aunque los entusiastas de la ciencia puedan estar decepcionados con esta revelación, es evidente que el CERN no tiene ambiciones de construir un portal al infierno, el futuro o cualquier otra dimensión. Partículas fantasma detectadas. Haces de protones continúan circulando alrededor del círculo de 27 kilómetros del mayor acelerador de partículas del mundo, ubicado a más de 90 metros bajo la superficie. Durante casi una década, su capacidad de colisionar partículas a energías extraordinariamente altas ha permitido a la humanidad ver a través de las fronteras desconocidas de la física. El FASER, experimento de búsqueda frontal del LHC, produjo un resultado inesperado. Por primera vez, identificó neutrinos de alta energía producidos por un colisionador de partículas, identificando 153 interacciones de neutrinos con excepcional precisión. Este enorme hito en la física de partículas puede ayudar a los científicos a obtener una mejor comprensión de las interacciones altamente intensas de neutrinos en el universo, así como a desentrañar los misterios de cómo las estrellas arden y explotan en supernovas. Los neutrinos son pequeñas partículas subatómicas que existen prácticamente en todas partes, siendo creados cuando los núcleos atómicos se juntan o se separan. Son formados por rayos cósmicos y decaimiento radiactivo en aceleradores de partículas y reactores nucleares, así como por la radiactividad natural del potasio y los plátanos. Sin embargo, estas partículas sin masa y sin carga representan el último fantasma cósmico. Una vez creados, rara vez interactúan con la materia. Cada segundo, alrededor de 100.000 millones de neutrinos viajan por cada centímetro cuadrado de nuestros cuerpos, pero son tan esquivos que no podemos sentirlos. Esta característica misteriosa les ha dado el apodo de partículas fantasma, y los científicos los persiguen desde 1956, cuando fueron detectados por primera vez saliendo de un reactor nuclear. Los físicos descubrieron el rastro de 6 neutrinos en 2021, pero tomó 2 años reunir suficientes evidencias para probar que estas partículas etéreas eran genuinas. Según James Boyd, físico de partículas del CERN y coportavoz del FASER, las partículas fantasma pueden enseñarnos sobre el espacio profundo de maneras que otros métodos no pueden. Estos neutrinos de energía extremadamente alta en el LHC son vitales para entender los fascinantes hallazgos en astrofísica de partículas. El proyecto continuará recopilando datos hasta finales de 2025. Los científicos esperan descubrir más sobre estos neutrinos fantasma y revelar misterios de la física que aún no hemos investigado. Los científicos esperan ansiosamente ver qué descubrirá el CERN a continuación y qué significarán los próximos hallazgos para el futuro de la ciencia. Bueno, por hoy era eso. Si le gustó, no se olvide de dar me gusta y suscribirse al canal. Comente también su opinión sobre el tema, nos gustaría saber. Gracias por ver y hasta la próxima.